reintegrarse o tal vez han llegado en esta hora. Ya estamos en este segundo bloque de vuelta del break. Vi por ahí llegar tacitas de café muy espontáneamente, espero que hayan disfrutado. Y como bien les adelantaba, para esta oportunidad lo que vamos a hacer es una mesa de conversación. Y tengo a mi izquierda, quiero dejar con ustedes a Gustavo Pizarro. Él es gerente regional de Supply Chain Manager de CMPC Biopackaging, y él es el responsable de contarnos con qué profesionales, qué parte de los equipos de esta asociación de Supply Chain que ha venido hoy día de manera muy especial también a poder generar la conversación. Recordar que tenemos la instancia de hacer preguntas, consultas y poder también compartir más del conocimiento que estamos en este momento transmitiendo. Gustavo. Hola, buen día. ¿Se escucha bien o no? Bueno, ahí les pido disculpas si en algún momento hay interrupción, que estoy un poco resfriado. Bueno, acá estamos con un panel de expertos del supply chain, con diversos backgrounds importantes para poder sacarle el mejor provecho, así que vamos a ir recorriendo distintos temas y para iniciar me gustaría primero partir con una introducción con los temas que vamos a ir compartiendo. Hoy por hoy estamos enfrentando distintos desafíos en el supply chain donde los contextos políticos, sociales, económicos han cambiado y eso nos ha llevado a un mundo mucho más interdependiente, donde nos exige velocidad, agilidad y flexibilidad. Bueno, basado en eso, nosotros hemos ido pensando cómo podemos ir reorganizando la cadena de suministro y en ese sentido nos damos cuenta que debe ser una cadena integrada, flexible, de un suministro verde y también resiliente. Y quizás estos dos últimos conceptos son los más novedosos a lo que estábamos acostumbrados, de ser resiliente. Y eso quiere decir esa capacidad de superar las disrupciones que se provoquen y a su vez minimizar las que puedan ya existir para poder seguir adelante. Y por otro lado, lo llamado el Green Supply Chain Management, que es no solamente enfocarnos en la eficiencia de los recursos, el servicio, sino también de la sostenibilidad ambiental. Dicho esto, es súper importante el capital humano. Hoy en día los desafíos de los profesionales del supply chain nos llama a tener un perfil distinto, a pensar de una manera distinta, mucho más amplia, y para eso también vamos a conversar sobre esos temas. Por otro lado, tenemos los comportamientos del consumidor, que hoy día nos lleva a la omnicanalidad, lo cual nos invita también a mantener esa homogeneidad de ese servicio en los distintos canales en los cuales estamos enfrentándonos a atender nuestros consumidores. Y por otra parte, no menos importante, es qué están haciendo las industrias o los sectores industriales con todas las tendencias del retail relacionadas, por ejemplo, al e-commerce, que es algo que hoy por hoy viene y muchas veces no nos estamos preparando en forma anticipada. Basado en todos estos términos que les he conversado, me gustaría abrir el panel con los expertos que tenemos. Y primero vamos a iniciar conversando con Janet Falconi. Ella actualmente es consultor de gerencia general, profesora del máster en Supply Chain en la Adolfo Ibáñez y en la Universidad de Chile. Tiene más de 20 años de experiencia en el mundo laboral, experiencias en empresas como Nestlé, como Pizarreño, no me equivoco, ¿cierto? Con lo cual, ella está hoy por hoy transfiriendo mucho de su conocimiento y quiso estar presente el día de hoy también para podernos compartir algunas cosas. Bueno, partiendo con eso, te quería preguntar, Janet, bienvenida. ¿Cuáles piensas tú que son los impactos y cómo vemos a Chile preparado en materia de omnicanalidad? Hola, muy buenos días. Bueno, primero explicar que la omnicanalidad está generando un tremendo desafío a las áreas de logística, a las áreas de supply chain, porque hoy día ya no es solamente el producto lo que se vende, sino que hoy día se vende el producto asociado con el servicio, mucho más evidente para el cliente consumidor final. Hoy día podemos ver comerciales en la televisión donde te dicen, compro hoy día y le entrego en la tarde. Eso es operaciones propiamente tal. Por lo tanto, tenemos que poner mucho ojo en cómo nosotros nos adaptamos a este cliente ubicado en el centro y poder satisfacer sus necesidades y viajar de un canal a otro, ¿cierto?
sin que él sienta el cambio. Por lo tanto, hoy día las áreas operativas dejan de ser solamente un área de costo, ¿no? Ahora son parte del producto final. Por lo tanto, tenemos que estar dando el mejor servicio, el servicio que espera el cliente. Nacen conceptos nuevos, ¿cierto? Como el collect and delivery, ¿cierto? Salen todos los dark warehouse, los dark kitchen, en el tema de todo lo que es la comida. Por lo tanto, sí estamos siendo impactados muy fuertemente. Y estas soluciones no solamente tienen que ver con información tecnológica, sino también tiene que ver cómo nosotros tenemos a las personas preparadas para este tipo de cambios que tenemos en el comportamiento del consumidor. ¿Cómo estamos en Chile? Todavía estamos bastante incipientes. Hay varias empresas que han intentado trabajar en esto, pero no han logrado esto de ofrecer al cliente aún el mismo servicio y si el cliente salta de un canal a otro, seguir manteniendo el mismo servicio. Eso todavía estamos al debe. En el retail se ven principalmente las mayores mejoras, pero nos falta todavía. Y recordemos que esto no solamente va orientado al consumidor, sino que también al cliente B2B también va orientado. Entonces tenemos un camino largo que hacer en la parte de la cadena de abastecimiento. Nacen más puntos de almacenaje, la logística se vuelve más compleja, tenemos los stocks, tenemos que ver cómo manejamos los stocks, los beneficios de mantenerlos separados, los beneficios de mantenerlos juntos. Entonces hay un cambio bien fuerte que viene con este customer centric, ¿ya? Por lo tanto, hoy día es súper importante que las áreas de supply chain entiendan realmente lo que significa el customer centric, que entiendan lo que significa la omnicanalidad. Estamos mucho más cerca del cliente, estamos mucho más cerca del consumidor final. Y hay muchas herramientas, junto con todo este cambio, ¿cierto?, en el comportamiento del consumidor, también hay cambios tecnológicos. Entonces, todo esto de tener al cliente también nos está llevando a usar nuevas tecnologías como la realidad virtual, que ya existe, pero se está haciendo mucho más popular, ¿cierto?, como la realidad aumentada, ¿cierto?, como la inteligencia artificial. Y ahí tenemos un montón de gaps o desafíos que tenemos que llenar, sobre todo en la inteligencia artificial, donde tenemos que saber qué preguntar. Hoy día tenemos mucha información organizada y desorganizada y tenemos que saber cómo aprovechar esa información y qué saber preguntarle a los sistemas de inteligencia artificial para poder atender a este cliente consumidor en forma mucho más personalizada de acuerdo a sus clientes. Hoy día nosotros podemos seguir al consumidor, podemos seguir al cliente, podemos desarrollar productos específicos. La especificación se está haciendo mucho más fuerte con el tema de la omnicanalidad. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos conociendo mucho más a la persona que compra y que consume. Por lo tanto, hay un desafío tremendo en todo lo que es la logística, en todo cómo unir la logística hacia el marketing. El marketing de la realidad de la omnicanalidad hoy día involucra a operaciones y eso no tenemos que dejar de tenernos en nuestra mente para poder enfrentar estos nuevos desafíos. Muchas gracias. Hola. Ahí sí. Muchas gracias, Janet, por tu respuesta. Bueno, dicho esto por parte de Janet, ella mencionaba en la última parte la importancia de la tecnología y cómo acompaña estos procesos de omnicanalidad. Basado en eso, tenemos acá a Miguel Cataldo, que hoy es el gerente general de Rectech. Él es un ingeniero civil industrial con MBA y diplomado en gestión de retail, con más de 20 años de experiencia en dirección estratégica, en empresas del sector retail, consumo masivo y servicios logísticos, y ha liderado muchas soluciones en automatización y mecanización en e-commerce. Con lo cual, bienvenido, Miguel. Nos gustaría preguntarte cuáles son los desafíos que enfrenta el sector retail en términos de innovación, automatización y productividad. Gracias, Gustavo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todavía faltan unos minutitos ahí para buenas tardes. Oye,
Bueno, con respecto a esa pregunta, tenemos que entender, y todos los que hemos estado acá nos hemos dado cuenta que la logística ha pasado de un back a un front, ¿no es cierto?, a ser un actor relevante dentro de los negocios en los cuales nos ha tocado trabajar o liderar. En ese aspecto, distintas industrias, ¿no es cierto?, farmacéuticas, retail, tiendas por departamento, empresas productivas, han desarrollado y han iniciado, ¿no es cierto?, innovación en temas tecnológicos y de mecanización de distintos procesos que ellos tienen dentro de sus unidades de negocio. Y en ese aspecto yo les diría que, bajo mi opinión, creo que todo esto se ha ido impulsando principalmente por nuestras normativas laborales, el costo de vida que tenemos nosotros como país, temas sindicales, y esto ha potenciado muchísimo a que esto sea una solución bastante atractiva para la empresa y en distintos tipos de procesos ya en ese aspecto. Hoy en día, como ha resultado también todo este crecimiento en temas de e-commerce, despacho, ¿no es cierto?, de última milla, marketplace, fulfillment, etcétera, también ha permitido, ¿no es cierto?, mejorar los procesos a nivel de productividades, y ahí es donde también entran muchas mecanizaciones y automatizaciones que están relacionadas con procesos como automatización del picking, voice picking, visual picking, que son algunas herramientas, por ejemplo, todo lo que es el concepto de los paquetería o sorter de paquetería que te permiten de alguna manera consolidar pedidos de forma mucho más rápida y también generar bastante economía en los despachos de última milla con temas de sustentabilidad, ¿no es cierto?, para llegar a los clientes finales. En ese aspecto, destacaría también que nosotros nos vemos bien apremiados por tener una buena entrega, por cumplir, ¿no es cierto?, con los indicadores NPS y también con los SLA. Este tipo de herramientas o este tipo de tecnologías e innovaciones permite hacer procesos de escalabilidad dentro de nuestros negocios. ¿Y por qué lo planteo así? Porque efectivamente ustedes se dan cuenta que al tratar de implementar una tecnología, uno, claro, queda atrapado a veces con los conceptos de los CAPEX, inversiones de alto costo, pero hay tecnologías que pueden tener payback de entre 1, 2, 3 a 4 años, dependiendo de la magnitud y tipo de tecnología que nosotros queramos implementar. Existe harta variabilidad, ¿no es cierto?, para poder nosotros incorporar mecanizaciones diferentes en nuestro negocio. Algo muy relevante, diría yo, es que, por ejemplo, la productividad en negocios o en estudios que se han hecho como en Deloitte, por ejemplo, destaca que efectivamente nosotros podemos aumentar en un 70% en promedio nuestro proceso productivo. Incluso Accenture tiene estudios que puede llegar hasta un 20% a nivel del costo total logístico. ¿Ya? Hay varios estudios que avalan todo este tipo de tecnología y permiten que de alguna manera podamos desarrollar, ¿no es cierto?, una implementación mucho más cómoda y más escalable dentro del tiempo. Otro punto que destacaría sería, ¿no es cierto?, los temas de sustentabilidad. Hoy en día los clientes, su foco también ha sido que desde el inicio de los productos hasta el proceso de almacenamiento, empaque y distribución cumpla con ciertas cadenas que genere una sustentabilidad y una responsabilidad social. Entonces, en ese aspecto, poder de alguna manera incorporar sistemas que nos permitan agregarle este valor agregado a nuestros productos, la verdad nos ayuda muchísimo porque el cliente va a valorar enormemente este tipo de tecnología. Yo les diría que hoy en día hay que subirse a esto, hay que seguir implementando, seguir evaluando nuevas tecnologías, seguir evaluando nuevas mecanizaciones que nos permitan. Ha crecido mucho. Chile es un país que tiene muchísima tecnología, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Antes, por lo general, uno tenía que viajar mucho para ir a ver tecnologías que existían. Y ahora no. En Chile existen grandes obras que se han hecho en este tema y eso nos permite diferenciarnos fuertemente con otros países de nuestra región.
Tenemos algunas ventajas que han impulsado este tipo de tecnología, por ejemplo, un costo de mano de obra de una persona en Perú puede costar $500, en Chile $1.000, $1.200. Ya el payback o la evaluación de un proyecto de este tipo, que es un fuerte en la parte de recursos humanos, ¿no es cierto?, se te puede bajar, ¿no es cierto?, ya a la mitad. Entonces, hay harto que podemos hacer y seguir potenciando, ¿no es cierto?, este tipo de innovaciones de forma gradual, escalable y aprendiendo, ¿no es cierto?, de este tipo de innovaciones. Muchas gracias, Miguel. Súper interesante todo este mundo de la tecnología y, como comentaba Miguel, cómo nos subimos a este carro. Y quizá algo transversal, lo que conversábamos en el inicio de la introducción, es con todas estas herramientas, tanto del consumidor como de la innovación, hay algo súper importante que tiene que ver con las personas, con las competencias personales. Entonces, en base a eso, tenemos a dos personas muy relevantes que nos van a ayudar a entender un poco cómo tienen esa visión y cómo están enfrentando esos desafíos. Primero voy a presentar a Rodrigo Guayar, que es el gerente general de iStar y presidente del Supply Chain Council. Él es un ingeniero de la Católica con más de 20 años de experiencia en cadena de suministro, operación y logística. Adicionalmente, él ha tenido vasta experiencia en distintas empresas como Starbucks, Danone, S.C. Johnson y ahora en iStar. Y una de las cosas relevantes que ha ido conectando esta estrategia y táctica y los propósitos conectados con las personas. Y por otro lado tenemos a Lía Vera, que es gerente de negocio o gerente general, que me gusta decirlo, de CBC Biopackaging en la parte de IPAC. Ella tiene también una vasta experiencia de 20 años en cadena de suministro, en implementar metodologías ágiles en la cadena end-to-end, con muchas habilidades en crecimiento y eficiencias de negocio y también basadas mucho en esta conexión de la capacidad y el propósito de las personas. Entonces creo que son personas que nos pueden hablar abiertamente de estos temas. Bueno, basado en eso, me gustaría consultarles a ambos, ahí ustedes se ordenan, ¿cuál es el perfil de los ejecutivos líderes en supply chain en distintos niveles para afrontar estos desafíos para acompañar al negocio? Y como segunda pregunta es, ¿cuál es el rol de estos perfiles ante toda esta incertidumbre en la toma de decisiones? Bienvenido. Gracias, Gustavo. Hola, ahora sí, buenas tardes. Sí, efectivamente, aquí el rol humano es clave. Seguimos siendo, pese a toda la automatización y modernización, siguen habiendo personas detrás de todo esto. Y aquí yo diría que en las cabezas, los que les toca liderar en el fondo las áreas de supply chain o logística de las compañías operativas, en general, como en todo, pero aquí la experiencia es muy relevante, ¿ya? Una experiencia que ya los años de circo te enseñan ciertas cosas. Yo diría que uno de los grandes cambios de los que somos más antiguos fue este foco en el cliente. El cliente es siempre el principal, pero sin perder de vista los costos y la eficiencia operativa. Eso es bien crítico. Y en ese aspecto la mirada de negocio es clave. Ahora es súper importante que el ejecutivo y los equipos en general, todo el equipo en el fondo esté conectado con todos los referentes internos y externos de la compañía, ¿ya? O sea, no son estas áreas, para lo que somos más antiguos, que era logística, que prácticamente era un área aparte, y el hermano y el patito feo de la fiesta, donde hoy día esa interconexión con los clientes, con los proveedores y con las áreas internas de la compañía son clave. Finanzas, recursos humanos y, por supuesto, el área comercial. Idealmente ingeniero, no necesariamente, pero idealmente ingeniero, sobre todo por una visión más de proceso, una mirada sistémica que te permita en el fondo tomar las mejores decisiones, viendo el todo, digamos, en pos de potenciar el negocio. No necesariamente, siempre nos dicen, gracias Gustavo, por eso somos expertos. Somos expertos probablemente en gestión, ¿ya? O la mayoría somos expertos en gestionar procesos, gestionar personas, pero no tenemos que ser expertos en sistemas, sí teniendo referencias, sí teniendo experiencia en implementación de sistemas, pero para eso también están los equipos que formamos, nuestros proveedores, nuestros terceros, y eso es también clave. Armar ese equipo interno y externo también es clave.
¿ah? Entonces, en ese aspecto también como que nos baja un poco la presión, pero sí la mirada completa, porque somos los llamados finalmente también a identificar las mejores oportunidades, planificar eventualmente si la oportunidad tiene sentido implementarla, que no siempre es la mejor solución para el momento o para las condiciones de la empresa o del mercado, y en ejecutar. ¿Ya? Así que hay clave en el fondo esa visión más holística que nos permita tomar las mejores decisiones. Y un elemento clave y medio evidente es la capacidad para armar equipos humanos, digamos, para potenciar a los equipos, para mantenerlos motivados, y no solamente el equipo interno, también a los que nos rodean. Muchas veces los partners, los que nos toca realmente trabajar con partners logísticos, con maquiladores, etcétera, es clave también que se sientan motivados, desafiados y sean parte de eso. Somos formadores y en esa formación hay futuro siempre. ¿Okay? Y por último, y para no alargarme y dar el paso a la Lía, una palabra que hoy día es clave, que hoy día, después de tantas cosas que han pasado, es fundamental, es la resiliencia. Yo diría que en general, siempre decimos que los que ya llevamos un tiempo en esto tenemos cuero de chancho, y es verdad. La resiliencia nos permite, en el fondo, sobreponernos a cambios de mercado, en el fondo, temas internos de la compañía. Las compañías tienen momentos de pic, tienen momentos de baja, y hay que adaptarnos a eso. El mercado cambia y la realidad política, económica, social cambia. Los que tenemos un poquito más de edad vivimos, por ejemplo, el terremoto, y en mi experiencia, yo estaba en Danone en esa época, la planta y el centro de distribución se dio vuelta, literalmente. Y los que estaban fuera, que no conocían esta realidad, perdón, sin ofender, pero los argentinos, los brasileños, que no conocen lo que significa un terremoto, no entendían y lo tuvieron que entender muy rápido, y me tocó el desafío de ser parte de los que tuvo que levantar la compañía, y ahí es donde el grupo humano fue clave. Teníamos un grupo humano súper potente que gracias a ello, ya procesos que teníamos de contingencia y otras cosas, pero por sobre todo el grupo humano, fuimos los primeros que, por ejemplo, pudimos llegar a mercado. O sea, fue el terremoto un día sábado, el día lunes ya estábamos entregando productos a los supermercados. Entonces, eso y muchos otros ejemplos que Lía probablemente va a comentar son los que hablan de la resiliencia, el sobreponernos ante condiciones que son inesperadas, pero que siempre existe un plan y siempre existe un equipo humano potente para poder soportar esa llevada adelante de un plan contingente. Eso. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. La pregunta es en relación al rol de la toma de decisiones en la cadena de suministro. Y yo creo que ahí aprendimos todos mucho en pandemia de la importancia de la cadena de suministro para los negocios. Luego, el posicionamiento de las decisiones en la cadena de suministro puede hacer que una empresa sea sostenible o no, puede hacer que una empresa sea más competitiva o no. O sea, todos los que estamos en la cadena de suministro, desde las áreas de abastecimiento, planificación, operaciones y logística, aportamos con esa continuidad de negocio y aportamos también, ahora sobre todo post pandemia y cuando las economías están decayendo, aportamos en la competitividad de esos negocios. Y no quisiera dejar de lado lo que tiene que ver con el valor agregado, porque también la toma de decisiones tiene que ver con el crear, ¿cierto? Y el co-crear con los interlocutores de la cadena, ya sea aguas atrás o aguas adelante, lo que va a hacer que ese negocio sea más competitivo o no. Luego, esta toma de decisiones que tiene estos niveles que son estratégicos versus tácticos, ¿cierto? Que tiene que ver con lo perfecto versus lo no perfecto, tiene que un componente muy, muy relevante que es la velocidad en la que estoy tomando la decisión, la oportunidad, cuándo, dónde, cómo y con quién, pero también tiene que ver con algo que ya está cubriendo como un valor general a los profesionales de la cadena, que es el coraje. Coraje para echar atrás una inversión cuando ya está todo encaminado y vienen los fierros y viene el barco y ya está pedida la plata al banco. Coraje para decir, oye, echemos esto atrás porque si no nos vamos a quedar con una sobrecapacidad. O al revés, invirtamos rápido, traigamos rápido, movamos
toda la cadena, los recursos, para que eso llegue y nos ayude a competir, ¿ya? También con el criterio de todos los que participamos en la cadena, que venimos de áreas ingenieriles, áreas matemáticas, áreas técnicas, que nos gusta lo perfecto. Nos gusta que la estimación de demanda sea al callo por SKU. No necesariamente eso es lo mejor para una empresa. La granularidad puede ser muy costosa en términos de recursos. Entonces, ¿hasta dónde yo esfuerzo la organización hacia esa granularidad para tener un buen estimado y que las áreas operacionales puedan tener las capacidades de sostener el negocio o de cumplir con las metas del negocio, ¿cierto? Y ahí es donde viene todo lo que uno puede educar en los profesionales de la cadena, donde los que estamos en posiciones más senior tenemos un rol fundamental de entregar, porque tenemos sucesivas experiencias, ¿cierto? Tenemos terremoto, estallido social, pandemia, ya nos transformamos hasta en opinólogos geopolíticos, ¿no? Porque uno está mirando las noticias todos los días, a ver qué país está en guerra con el otro, a ver qué suministro, qué insumo no te va a llegar. Entonces, desde ahí, ¿cómo nosotros dejamos este legado en las cadenas que tiene que ver con el aprendizaje, a la resiliencia, por supuesto, pero a una adecuada toma de decisiones, una adecuada y oportuna toma de decisiones? ¿Cuándo se tiene que ir hacia adelante? ¿Cuándo hay que recoger? ¿Cuándo hay que echar para atrás? ¿Ya? Son cosas súper sencillas, pero que son complejas, sobre todo en las cadenas más largas y en las cadenas que son más globalizadas. Yo diría que ese es el mensaje, sobre todo a los que están en los cargos más senior, es preocuparse de dejar ese legado para que nuestros profesionales en las cadenas de suministro puedan seguir continuando tomando decisiones en un mundo que va a seguir cambiando. Podemos tener un terremoto en cualquier momento, pero ¿cómo nosotros educamos a los profesionales para que puedan sostener estas cadenas y que nuestras empresas y nuestro país pueda seguir siendo competitivos? Muchas gracias, Rodrigo y Lía. Si me quedara con 3 conceptos, hablaron mucho de la resiliencia, el co-crear y el coraje. Creo que súper importantes los conceptos que transmitieron, así que muchas gracias. Y bueno, y ahora para pasar a un tema más que comentamos respecto al tema del e-commerce y cómo la industria del retail hoy día son amenazas que afectan a los sectores industriales. Quiero presentar a Ricardo Jung, que es el gerente de supply chain de Kiefer Hermanos. Él es un ingeniero civil industrial con un máster en Europa, tiene más de 20 años liderando cadenas, con fuerte enfoque en cambios organizacionales. Yo destacaría que él también tiene mucha experiencia desde el mundo del B2B al B2C, entonces algo súper importante en tener esa vivencia de lo que nos pueden compartir en el e-commerce y en este desafío del servicio industrial. Así que bienvenido, Ricardo, y si nos puedes contar un poco cómo esta transformación de la industria del retail está generando una amenaza y alguna activación en el sector industrial. Bienvenido. Vale, gracias, Gustavo. Hola, ¿cómo están? Oye, la idea de la presentación era pensar no solo en el retail como lo que le pasó al retail en general. Todos vemos que el retail todos lo experimentamos día a día, y la pregunta era ¿pero y qué pasa con las empresas más industriales? Yo creo que el retail, o por lo menos lo último que me tocó vivir, llegó el e-commerce y cambió todo. Llegó los Amazon, no sé, después un Mercado Libre y cambió todo. Todo esto que estamos comentando, todo enfoque a cliente. Increíble las experiencias, obviamente que los logísticos tuvieron que sufrir todo ese camino, pero finalmente la experiencia, el concepto de sin fricción, ¿no es cierto?, digitalización, empieza a pasar. Hoy día comprar a través de una aplicación o del computador, súper amistoso para el cliente finalmente, ni hablar el tema de plataformas de pago, búsqueda de productos, alternativas, ¿no es cierto? De ahí vienen los servicios, ¿no es cierto? 24 horas, same day, click and collect, un montón de alternativas. Increíble. Trazabilidad, ni hablar. Uno dirá, no sé, 10 años atrás no existía la trazabilidad, hoy día no tener trazabilidad es como imposible. Y ya la guinda de la torta, ahora último, no sé, pues devolver el producto sale cada vez más fácil y te están devolviendo la plata al tiro. O sea, no todos, pero bueno, te lo están devolviendo muy rápido. ¿Saben qué? En la industria no está así la cosa. Estamos súper lejos de eso
Y ahí es donde yo hago la analogía, o sea, hoy día, y ahí aparece el concepto del vendedor, el especialista, ¿no es cierto? Aquí me refiero más a industrias como B2B, principalmente empiezan todos proveedores de minería, ese tipo de cosas, en donde aparece el vendedor especialista finalmente, en donde dependemos de que esta persona sea suficientemente buena, suficientemente capacitada, ¿no es cierto?, para poder hacer una buena venta y un buen servicio, hacer una buena promesa al cliente. Y no solo eso, sino que también que esté bien conectada dentro de la organización para poder hacer que estas cosas pasen. Yo hacía analogía, decía, hoy día uno compraba en internet súper fácil alternativas, productos, todo el tema, y yo veo en otros lados y de repente sale, no sé, descripción de un producto, no sé, val, cal, unos números raros que no entendís nada, si no tenías ese vendedor que te lo traduzca, menos. Después más encima tenéis, no sé, hilos derecha, hilos izquierda, puras interpretaciones que finalmente cuando hay un logístico atrás y tiene que hacer que las cosas pasen, cero opción. Entonces ahí el mensaje y un poco lo que yo les quería compartir con ustedes parte por el convencimiento a estas organizaciones diciéndole, oye, independiente que la industria quizás no está en esos niveles de servicio o en esos niveles de performance, la amenaza está. La amenaza va a llegar, o sea, esto va a estar, o sea, trazabilidad, disponibilidad, así como no existe en el retail, el B2B también lo va a tener. Algunos ya se han expuesto cada vez más. La industria de repuestos de automóviles es cada vez más veloz, pero otras que no están expuestas a eso. O sea, yo de repente estoy expuesto, no sé, a entregas en meses. O sea, que hay una importación, llegan en muchos tiempos más y la trazabilidad no es muy buena. Entonces, el convencimiento a la gerencia general, al directorio, para decirles, es que la amenaza está, esto va a llegar, y si no estamos preparados para esto, nos va a pasar por encima. Nos va a pasar por encima y finalmente te puedes quedar fuera de la industria. Y ahí yo separaría en dos partes finalmente el análisis. Uno, ¿no es cierto?, en crear esta infraestructura, esta red de abastecimiento, y ahí ya me meto en todo lo que se ha ido mencionando. Se está hablando centros de distribución, red de última milla, operadores logísticos que puedan apañar en toda esta propuesta de servicio. Y el otro pilar hablaría de toda la parte de digitalización. O sea, cómo hacemos que finalmente todas las órdenes que se vayan creando tengan una trazabilidad total, se creen con una promesa, ¿no es cierto?, cumplible, que se pueda ir enchufando esta red, ¿no es cierto?, con las distintas servicios, con las distintas promesas que tiene la compañía y se puede ir adaptando también cómo evoluciona el lado comercial para poder ser competitivo. Y ahí me ligo a todo lo que vienen diciendo mis compañeros finalmente, y ahí aparecen las personas. O sea, ya los equipos te dejan de servir, ya no te sirve el centro de distribución que es una bodega, sino que el centro de distribución tiene que ser centro de distribución, tiene que tener áreas dinámicas, ¿no es cierto?, tiene que estar orientada a la distribución, tiene que ser capaz de distribuir same day, en 24 horas, no sé, el servicio que se quiera hacer para que sea competitivo en la industria que uno está. Y por otro lado también toda la parte sistémica, empieza a cambiar toda la parte sistémica, antes todo el TI, toda esa cuestión queda atrás y empieza a ser todo mucho más dinámico, mucho más integrado, todo el tema de las API, todas estas cuestiones finalmente que se empiezan a integrar. Y finalmente mi mensaje es eso, o sea, la amenaza va a estar, van a aparecer los mercados libres del B2B que van a entrar a competir con una industria y de repente uno que pensaba que su competidor era el clásico que uno tiene, que lleva, no sé, años compitiendo con el mismo, va a aparecer un tipo nuevo, digitalizado, ¿no es cierto?, con nuevos conceptos, con un servicio muy superior a lo que tú estás haciendo y si no estás preparado te va a pasar por encima y te va a quedar fuera. Así que ese es el mensaje, a ponerse las pilas, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, agradezco a los 5 panelistas. Me gustaría sacar algunas conclusiones de lo comentado. Nos comentaban inicialmente de la importancia de ubicar en el centro al cliente, de dejar de ser áreas operativas y que pasen a ser áreas orientadas al cliente consumidor, que es totalmente algo distinto a lo que estábamos acostumbrados. Entregar ese mismo servicio saltando de un canal a otro, creo que también ese es un desafío que hoy es complejo. Y estos beneficios de poner al cliente en el centro.
Después, cómo nos vamos moviendo de estos modelos de B2C, B2B y cómo nos acompañan las nuevas tecnologías. Esa especificación, eso pasar de ser el que está en el backstage a estar en el frente y no solo los equipos comerciales, sino que nosotros como una organización completa. La importancia de la sustentabilidad. Que no perdamos de foco esta visión y competencias como ejecutivos, los que estamos acá, en tener esa visión 360 que nos invita a ver cómo desarrollamos ese talento y cómo también en el fondo nos convertimos en multidisciplinarios. Algo que también comentaba en esa integración vertical. Muchas veces las organizaciones eran trabajar internamente como área, después como organización, y los proveedores y los clientes por separado. Hoy día nos invita a hacer una cadena más corta. La capacidad de resiliencia, como decía Rodrigo, no ser expertos en todo. Creo que la alianza y los socios estratégicos son clave. Y co-crear el negocio y todo lo que comentaron también de esta digitalización y cómo cumplir la promesa. Yo saliéndome un poco el libreto y agregando algo más, creo que la diversidad, ustedes la pueden ver acá. Creo que mientras más diversos son los grupos, más vamos a entender al consumidor. Creo que eso es vital, si no, no tenemos cómo entenderlo. Así que me agrada que esto ha ido mutando y hoy día hay diversidad de género, diversidad también de profesionales, con lo cual se hace más rica la conversación. Evitar el sesgo que tenemos muchas veces en no hacer cosas y en las compañías en esto corporativo, muchas veces no compartir con los proveedores o con los clientes una integración nos va a dejar fuera, por lo tanto tenemos que desafiar internamente a las organizaciones. Y lo tercero que yo diría es tener la humildad para compartir y para recibir el conocimiento. Creo que muchas veces nos sentimos superhéroes y no levantamos la mano y quizás la solución está más cerca de lo que pensamos. Eso extra laboral a esto. Bueno, me gustaría abrir el foro si quieren para aprovechar el panel, si tienen alguna duda. Muy buenas tardes, mi nombre es Marco Ortega. Lo he visto como el crecimiento de esta agrupación ha logrado implementar nuevas metodologías y profundizar el conocimiento de la logística en Chile. Mi consulta va por eso. Por ejemplo, hemos visto que ustedes están promocionando mucho un magíster en supply chain. ¿Qué más necesitamos en Chile para poder ir creciendo y profundizando las distintas áreas que tiene la logística? Hola Marco, ¿cómo estáis? Yo diría que hay un desafío de una transmisión de experiencia real al mundo académico. Yo diría que eso es un desafío gigante. Hoy día recién se están consolidando, como el que daban por ahí el diplomado de la UAI u otros que ya son mucho más prácticos, porque aquí lo que yo hablaba al principio es muy experiencial, ¿ya? Yo diría que es un desafío grande y que espero que ahora con la nueva forma en que algunas universidades están tomando la iniciativa de, por ejemplo, invitar a gente de la línea de negocios, de las líneas operativas, a ser parte de estos diplomados, creo que es bien clave. Es difícil enseñar, digamos, toda la experiencia en un libro, en la teoría, digamos, y que alguien lo lea y diga, bueno, esto es. Hay muchas mejores prácticas, hay miradas distintas, no hay una única solución, no hay una única metodología. Entonces, en ese aspecto, nutrirse de distintas experiencias, yo digo que es bien clave y es lo que estamos de alguna manera impulsando. Sí, yo quería complementar. Todos nosotros, por lo general, lo que nos ocurre en el mundo de la logística, en cargos gerenciales, que nos toca trabajar con un equipo súper diverso, tanto de operarios como gerentes, subgerentes, directores, etcétera, de la empresa. Y esa situación genera una brecha muy importante porque al minuto de nuestra formación,
por lo general, claro, es muy orientada a lo académico, a los números, pero poco orientada, ¿no es cierto?, a temas más de recursos humanos, psicológicos, leyes laborales. Creo que ahí falta también un aporte importante que hay que seguir desarrollando, ¿no es cierto?, en la formación de los nuevos ejecutivos. Oye, para complementar, yo he estado bien metida en el tema del magíster que está haciendo Adolfo Ibáñez. Una de las cosas que nosotros vemos es que no tenemos, siempre estamos mirando para afuera, ¿ah? Siempre miramos afuera y todos los casos de estudio son de afuera. No tenemos una forma de colectar los casos internos, hacer realmente benchmarking entre las empresas de Chile o de Latinoamérica propiamente tal. Entonces, ahí yo creo que tenemos un gap bastante fuerte y tenemos que ver cómo resolvemos esto. Y aparte de eso, cómo incorporamos la innovación o una entidad que se preocupe de los procesos de innovación dentro de la cadena de abastecimiento. Eso también ha sido bastante más complejo. Como decían anteriormente, está todo muy teórico y muy de afuera. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar cosas internas, porque Chile tiene sus propias características y sus proveedores que están alrededor también. Entonces, ahí donde también tenemos alguna iniciativa del punto de vista del Supply Chain Council, de ver cómo podemos desarrollar y cerrar esa brecha y poder irnos un poco más a estudiarnos nosotros mismos. Sí, para complementar, Marco, gracias por la pregunta, porque nosotros como Council vemos esto como un gap de talento en el mercado y en los profesionales de la cadena de suministro. Ha sido un sueño, verdaderamente un sueño, el haber sido parte de la co-creación del Magíster de Supply con Adolfo Ibáñez, pero también es un sueño para nosotros el poder conectar la educación técnica y poder tener a los niños de los liceos técnicos que tienen carreras de administración de bodegas que puedan conectarse con el mundo laboral de forma temprana. Muchos de esos alumnos después se pierden en otras profesiones teniendo una formación básica. Entonces también estamos haciendo lo posible a través de instancia con la Fundación Chile Dual. Hay otra fundación que se llama Emplea, donde ustedes los pueden contactar directamente desde sus empresas para conectar a estos jóvenes con prácticas profesionales, con después trabajos formales, ¿cierto? Pero creo que está en nosotros, nosotros como organismo lo estamos potenciando, pero también tiene que estar en las iniciativas de ustedes, como dueños de la cadena. ¿Ah? El pedirle, si no hay demanda, no va a haber oferta. ¿Ya? Y si ustedes le piden a los institutos técnicos, a las universidades, que esto sea una necesidad, esto va a ocurrir. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que pedirlo a los organismos correspondientes y desde el lado nuestro haciendo todo lo posible para potenciarlo y que esto se transforme en una realidad en el país. Oye, yo creo que una de las Buena cosas... la pregunta, Marco. ¿Eh? Sí, está bueno, está para elaborar ahí. No, yo creo que otra cosa que falta y que es el tema, yo diría, más gremial finalmente, que es donde finalmente los logísticos tienen una voz y finalmente exigen al gobierno, podría ser en este cuento, o de cara a temas de infraestructura y seguridad, que hoy día yo diría que es lo que suena más fuerte. Cuando vimos la pandemia, todo el tema puerto fue malo, por no decir un desastre. Hoy día el tema de la seguridad también otro desastre más. Estamos todos viendo camiones, robos, ni hablar los centros de distribución que lo están asaltando. Entonces, ahí también creo que hay una parte que deberíamos tener más fuerza para poder abordar estos temas en forma más en grupo. Eso. Oye, para terminar esta pregunta, junto con la Universidad Adolfo Ibáñez también están en este mismo camino, creemos que un muy buen camino, la Universidad de Portales, la Andrés Bello, de las que conocemos y probablemente otras ya se están subiendo. Pero no solamente quedarse a nivel universitario, como muy bien decía la Lía, a los niveles más técnicos. No todos son gerentes, no todos están llamados a ser gerentes, líderes, directores, subgerentes, etcétera. Hay líneas medias y líneas más bajas que también tienen que tener una formación clave en esta mezcla teórica experiencial. ¿Ya? Entonces también yo diría que algo que también estamos tratando de trabajar ahí
o de avanzar como Supply Chain Council, y en general todos estamos llamados a eso, es que también potenciemos esas líneas de la base y media, porque es crítico. Y eso, cuando uno ve justamente lo que decía, que uno ve esos ejemplos de afuera, es porque en Holanda las formaciones técnicas son súper potentes, desde chicos, y tienen el mismo nivel de valor que los grandes magísteres y carreras universitarias de los que están llamados a ser gerentes. Entonces yo diría que ahí, en el tema educativo, nos falta un montón. Estamos dando buenos pasos, pero tiene que permear hasta la base. Así que ahí está el desafío de todos, pues somos todos parte posible de influenciar y de ser parte de este gran desafío. Gracias, Marco, por la pregunta. Creo que ahí, como decían mis colegas, me quedo con que hay que crear casos en Chile. Creo que eso es súper importante. Esto del Centro de Innovación del Supply creo que también es muy relevante. Y lo último, que creo que también acá esto es un efecto. Por ejemplo, este mismo día sería bueno también sumar esas líneas medias y mezclar la juventud con la experiencia, que, como dijimos, hay que tener la diversidad. Si no parte por nosotros, difícil compartir el conocimiento. Así que gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Sí, yo sigo. Hernán Mendoza, gerente ¿Dónde? de operaciones logísticas de InBev Chile. Nosotros como profesionales de supply chain siempre estamos muy enfocados en adaptar nuestras cadenas de suministro, hacerlas más eficientes en costo, y muchas veces no miramos al lado de cómo conectarnos a hacer sinergias y colaboración con otras empresas que no necesariamente están metidas en la misma industria, pero comparten proveedores, comparten cadenas logísticas, y creo que hay poca experiencia en el país de conexiones y sinergias exitosas. ¿Cuáles son ustedes, cómo ven ustedes las oportunidades, los desafíos y algunos casos de éxito que hayan visto de colaboración entre empresas que no venden el mismo producto? A mí personalmente me tocó vivir colaboración bien desarrollada en retail, finalmente entre proveedor y retailer, donde se compartían, voy por el lado más de administración de inventario, todo lo que es forecast de venta, y finalmente incluso la planificación de las promociones, ese tipo de cosas. Era bastante potente un plan con colaboración versus sin colaboración. Ahora, llegar a integrar sistemas, ponte tú como afuera, como un BMI, cosas así, no me ha tocado ver. Ahí ya te pegáis un salto más de confianza, pero creo que está ahí lo cierto. O sea, finalmente hay un aporte importante ahí. O sea, hay harto valor que soltar. A mí me tocó la experiencia dos experiencias en realidad. Una con una industria que usaba nuestra misma materia prima, y en ese caso nosotros pudimos lograr, claro que lo hicimos en Brasil, yo no lo hice, estaba trabajando en Brasil en ese tiempo, y logramos, digamos, traer producto granel, que era un producto que eran barcos gigantes, ¿cierto? Entonces traer un stock individualmente por cada empresa no era muy rentable. Entonces sí logramos traer esta materia prima granel en conjunto y no tuvimos mayores, creo que fue súper exitoso el tema. Otro caso que tuve también de experiencia fue con el competidor, es increíble, pero sí tuvimos la posibilidad, me acuerdo, de traer yeso de España, piedra de yeso, imagínense, ni siquiera es una materia prima muy cara, en realidad es más caro el transporte que la materia prima, pero lamentablemente necesitábamos este yeso para producir las placas de yeso. Y también logramos, ¿cierto?, sin mezclarnos en algunas partes de la negociación, el precio, etcétera, de la materia misma, poder traer en barcos compartidos, porque igual las exigencias para un barco a granel son distintas. Creo que todavía a nivel de las empresas en Chile, la confianza para poder hacer ese tipo de integración y mejorar, todavía tenemos algunos gaps de pensamiento, digamos. Todavía las empresas dicen, no, que me va a robar la información, que no, que esto es abrir mucho, y no pesa mucho más eso que los beneficios que puede traer. Pero yo pienso que eso con el tiempo va a ir cambiando, va a ir mudando, y vamos a poder ver, digamos,
empresas que sí van a poder hacer integración en algunas partes, inclusive, como les dije yo, hasta los competidores, que me tocó revisarlo, o sea, vivirlo. Pero todavía creo que en Chile no está muy desarrollado y estoy de acuerdo contigo, o sea, deberíamos tratar de buscar estas optimizaciones. Sí, un poco para complementar, hoy día en Chile existen casos súper exitosos, por ejemplo, el de Cervecería Chile con Coca-Cola Andina, ¿ya? Que ha sido súper exitoso, proveyendo crecimiento para cervecerías en forma grandiosa, o sea, algo que les ayudó mucho a la distribución. Creo que el pensamiento todavía le falta evolucionar, pero en la medida en que la necesidad está de ser más competitivo, en la medida en que las holguras de la cadena están, ya sea en distribución o ya sea en capacidades de almacenaje o ya sea en la necesidad de integración, en tanto las reglas estén claras, eso se va a dar. Yo creo que hoy día cada vez más los profesionales de la cadena están llegando a acuerdos en pos de un bien común, que es que los negocios sean más competitivos. Sí, este concepto es bien antiguo. Yo me acuerdo de la universidad, el concepto de la co-competencia, digamos, la competencia cooperativa, y efectivamente el tema de confianza es clave, y hay más casos, no podemos contar muchos casos, tenemos varios años de circo también como para contar, pero yo diría que también hay que mirar otras industrias. Yo ahora me ha tocado la oportunidad de estar mirando, por ejemplo, la industria más agrícola, agroindustrial, y ahí se nota cómo se comparten mucho más la transferencia tecnológica, el trabajar como gremio en pos de lograr avances, por ejemplo, para temas de exportaciones, como industria, no como empresas sueltas, digamos, genera un valor que al principio se podría entender como una pérdida de una ventaja competitiva, pero en el todo finalmente ganan. A lo mejor no uno va a ganar todo, pero todos ganan un pedacito de eso. Entonces, nuevamente es un tema de mindset, y la invitación es a hacer eso, a agarrar esos casos de éxito que existen y ver finalmente que las bondades del modelo son mucho más allá. Es como era esto cuando decían el óptimo local es mejor que el óptimo global, ¿cierto? Ahí estamos yendo bien a la ingeniería. Y es tal cual. Entonces yo creo que hay que seguir estudiando casos de éxito y siempre en estos modelos mostrar, en el fondo, mira, aquí todos vamos a ganar. Y por supuesto que sacarse un poco el egoísmo de decirnos que yo quiero ganármelo todo. Así que nuevamente es parte de nosotros lograr que eso ocurra. Y existe jurisprudencia al respecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta y bueno, parte de este Supply Chain Council que existe, que los invitamos después a conocerlo, promueve este tipo de discusión y colaboración, así que bienvenidos a poder conocerlo. Muchas gracias por las preguntas y por el espacio y a los panelistas.